Hola amigos de CienciaLab, les saluda Anthony Aliaga y vamos a continuar con nuestro desarrollo del material de la CPREUNI del ciclo preuniversitario 2024-1 en el curso de física. En este caso nuestra tercera entrega trata de el tema vectores. No sin antes invitarte a que te suscribas, compartas, le des like, actives la campanita y nos dejes tu comentario para hacer más de estos videos. Sin más preámbulo, comenzamos. Vamos con el problema número 14, que dice lo siguiente. Determina el vector resultante del conjunto de vectores mostrados. Bien, aquí vemos a tres vectores que son los vectores A, B y E. Siempre recomiendo a mis estudiantes que planteen de la siguiente manera. La resultante es la suma de esos tres vectores, es decir, el vector A más el vector B y más el vector E. Una vez realizado este planteamiento, ahora vamos al gráfico. En la parte de abajo vemos los segmentos PM y MQ, los cuales son iguales. Entonces vamos a plantear dos nuevos vectores que, si bien es cierto, le estamos agregando a nuestro dibujo, pero luego vamos a buscar por medio de un sistema de ecuaciones eliminarlos. Y debido a que los segmentos PM y MQ son iguales, puedo poner otro vector del mismo tamaño por este lado. A ambos vectores les voy a llamar el vector X. Y observamos que estos dos vectores son iguales ya que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Muy bien, ahora observemos la gráfica. Vemos que gráficamente el vector A más el vector B me da el vector X. A más B vectorialmente me dan el vector X. También podemos notar que el vector B, X y el vector E forman un polígono cerrado. Entonces puedo decir por acá que el vector B más E más X, como forman un polígono cerrado, esto sabemos que es igual a 0. Y como verás, aquí se nos ha formado un sistema de ecuaciones bastante básico. Solamente voy a hacer un paso adicional que sería el siguiente. La segunda ecuación va a ser igual a B más E igual a menos X, ya que el vector más X lo podemos pasar al otro lado con signo negativo. Luego, la primera ecuación lo vamos a poner justo debajo de la última ecuación, de esta manera. Bien, ante estos casos ya es conocido que lo que nos convendría sería sumar ambas ecuaciones. Y vamos a obtener lo siguiente. A más B y más E vendría a ser igual a menos X más X sería 0. Fíjate que a la izquierda la suma nos ha resultado A más B más B más E. Y por el lado derecho el vector 0, ya que menos X más X es 0. Finalmente vamos a trasladar este vector B hacia el otro lado y lo que vamos a obtener es lo siguiente. A más B más E vendría a ser igual a menos B. Por ahí te estarás preguntando, profe, ¿y por qué no pasó los dos vectores B al otro lado? Lo que pasa que este de aquí es conocido. ¿Te acuerdas de nuestro planteamiento? Así es. A más B más E es la resultante y esta va a ser igual al vector menos B. Esta sería la respuesta. En cuanto a las claves, tendríamos que hacer una pequeña corrección, ya que no hay clave menos b, pero le podemos agregar a la clave a el menos y de esa manera podríamos marcar la alternativa A, de esta manera. Muy bien, vamos con el siguiente problema. Problema número 15. Dice, dado el conjunto de vectores inscritos en una circunferencia de radio raíz de 7, con centro en el punto O, calcule el módulo de la resultante en metros de los vectores mostrados. Bien, aquí nosotros observamos 1, 2, 3, 4, 5 vectores. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a, en primer lugar, plantear los siguientes puntos. Tenemos ya el centro de la circunferencia, el punto O, pero aquí vamos a llamar el punto A y por aquí el punto B. Ahora, debido a que el radio es igual a raíz de 7, aquí vemos que el vector que va de O a B tendría un módulo de raíz de 7. De igual manera, el vector que va de A al punto O también mediría raíz de 7. Entonces estamos frente a un triángulo isósceles. Entonces a raíz de 7 tenemos 60 grados, al otro raíz de 7 también tendríamos 60 grados. Y no solamente sería un isósceles, sería un equilátero, ya que este ángulo también vendría a ser 60 grados. Por lo tanto, este vector, el vector AB, vendría a ser también de módulo raíz de 7.
Ahora, lo que yo voy a hacer estratégicamente es el vector AU no lo vamos a tocar desde un inicio, lo vamos a trasladar directamente. Vamos a analizar los siguientes vectores que voy a marcar de color rojo. 1, 2, 3. La pregunta es, ¿cómo será la resultante de los 3 vectores que acabo de marcar de rojo? Muy bien, va a ser un vector que va desde A hasta B. Este vector de color rojo vendría a ser la resultante de los vectores que he marcado de rojo. Y da la coincidencia de que sería igual al vector AB que ya estaba allí. Ambos miden raíz de 7. Entonces los dos juntos me dan como resultado un vector cuyo módulo sería 2 raíz de 7. De esta manera lo trasladamos por acá. Bien, el primer vector que habíamos trasladado, el vector AO, era de raíz de 7. Y los dos vectores AB, ambos medían raíz de 7, entonces los dos juntos me dan 2 raíz de 7. Por aquí al medio tenemos un ángulo de 60 grados, de esta manera. Ahora, ¿qué aplicamos en estos casos? Vamos a usar la ecuación del módulo de la resultante que dice que la resultante al cuadrado es igual a el módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del siguiente vector al cuadrado más 2 veces el producto de los dos módulos y multiplicado por el coseno del ángulo que está entre ellos. Si te das cuenta ya tenemos todos los datos. Y recuerda que nos piden el módulo de la resultante, entonces esto será r al cuadrado va a ser igual a raíz de 7 al cuadrado más 2 raíz de 7, ojo, todo el 2 raíz de 7 al cuadrado más 2 veces raíz de 7 por 2 raíz de 7 por el coseno del ángulo que está entre ellos, que vendría a ser 60 grados. De esta manera. Muy bien, entonces la resultante al cuadrado será raíz de 7 al cuadrado, 7 más 2 al cuadrado nos da 4, raíz de 7 al cuadrado 7. 4 por 7, 28 más, aquí vamos a hacer algo directo. Recuerda que el coseno de 60 es 1/2 y este se va a simplificar con este 2, ya que 1/2 por 2 es 1. Luego tenemos aquí 2 por raíz de 7 por raíz de 7. Eso nos da 7. Por el 2 nos da 14. Muy bien, operando todo esto, 7 más 28 es 35 y más 14, 49. Y al sacarle raíz cuadrada nos da 7 metros. Entonces el módulo del sistema de vectores que nos dieron será 7 metros. Eso lo encontramos en la alternativa C, 7. Vamos con la siguiente pregunta. Problema número 16. En la figura se tiene que PQ es QR entre 3. Determina el vector X en función de A y B. Fíjate que se parece al problema que hicimos en la número 14, con ciertas diferencias, pero el planteamiento va a ser muy parecido. Vamos a también decir que si PQ tiene un módulo K, entonces QR entre 3 va a ser igual a SK. Despejando, QR va a ser 3 veces el segmento PQ, ya que PQ es K. Entonces bajo ese criterio pues vamos a poner aquí nuestros vectores. En primer lugar el vector PQ y en segundo lugar el vector QR. De esta manera. Fíjate que como QR es 3 veces PQ, entonces los vectores, si bien es cierto, no tienen el mismo módulo, pero sí tienen la misma dirección y sentido. Entonces yo puedo hacer esto. Si a este vector le llamo M, el otro, como es el triple, le puedo llamar 3 veces el vector M. Sin ningún problema. Bien, ahora planteamos. Como hicimos hace un momento, los vectores originales son A, X y B. Gráficamente observamos que el vector M más el vector X me da el vector A. Entonces ponemos por acá que el vector M más el vector X me da igual el vector A. Muy bien. De igual manera tenemos que el vector 3M más el vector B va a ser igual al vector X. Entonces ponemos 3M más el vector B va a ser igual al vector X. Bueno, así como he puesto a los vectores M, también los debo eliminar. Me sirvieron de comodín para poder hallar la relación que me piden, es decir, el vector X en función de A y B. Aquí se ha formado un sistema de ecuaciones bastante básico como los que aprendemos en álgebra. Muy bien, entonces la primera ecuación la vamos a multiplicar por 3, lo cual nos estaría quedando 3M más 3X igual a 3A. Eso quedaría en la primera
primera ecuación. Luego la segunda ecuación simplemente la vamos a copiar. Ahora, el objetivo de haber multiplicado por 3 es que luego vamos a restar para eliminar a los vectores m. Entonces tenemos 3m menos 3m, 0m, es decir, 0. Luego 3x menos b, siguiendo la secuencia, 3x menos b va a ser igual a 3a menos x. De esta manera. Luego, ordenando, tenemos que 4x va a ser igual a 3a más b. Y finalmente ya tenemos lo que nos pedían, es decir, el vector x en función de a y b, el cual sería x igual a 3a más b entre 4. Esa sería la respuesta. Y la encontramos en la alternativa C, 3a más b entre 4. Alternativas. Vamos con la siguiente pregunta. Problema número 17. En el paralelogramo mostrado en la figura determine x en función de a y b. M y n son puntos medios. Muy bien, entonces tenemos nuevamente tres vectores y vamos a poner uno en función de los otros dos, en este caso el vector x en función de a y b. Vamos a hacer una descomposición, aunque no va a ser una descomposición rectangular, ya que es lo que hacemos habitualmente. Fíjate, por ejemplo, el vector a lo voy a descomponer en estos dos vectores. Este vector de color rojo que le voy a llamar m y otro vector de color rojo por acá. En un momento le ponemos su nombre, ya que algo parecido voy a hacer con el vector b. Fíjate que vamos a poner otro vector que va desde aquí hasta este punto, el cual vamos a llamar el vector n. Ya que este hemos llamado vector n, el que está arriba, y debido a que m es punto medio, este vector vendría a ser la mitad, es decir, el vector n medios. De igual manera, el vector que trazo aquí hasta el punto n, bajo la misma lógica, y debido a que n es punto medio, vendría a ser el vector m medios. Muy bien, ahora planteemos lo siguiente. De la figura decimos que el vector a va a ser igual a m más n medios. También podemos decir que el vector b es igual a n más m medios, o si lo reordenamos también podemos decir que b es m medios más n, de esta manera. Luego, el vector x también lo podemos expresar en función de los vectores m y n, ya que x, si te das cuenta, es la mitad de esta diagonal, entonces lo puedo trasladar aquí. Vamos a cambiarle de color. Este vector de color azul vendría a ser el vector x, y bajo la misma lógica, como su extremo está justo en la mitad de todo el paralelogramo, yo puedo afirmar, y proyectando hacia m y hacia n, que x es igual a m medios más n medios, de esta manera. Ahora, con los vectores que están aquí, a y b, se ha formado un sistema de ecuaciones y lo que vamos a hacer es simplemente sumarlos. Entonces tenemos que a más b va a ser igual a m más m medios sería 3m medios más n medios más n sería 3n medios. Muy bien, convenientemente vamos a factorizar a 3. Por ahí dirán, pero profesor, si puede factorizar 3 medios también. Sí, pero en este caso conviene factorizar 3 nada más. ¿Por qué? Porque dentro del paréntesis nos va a quedar m medios más n medios. ¿Y a qué es igual m medios más n medios? Así es, efectivamente esto es igual a el vector x, tal como lo tenemos por acá. Entonces decimos que a más b es igual a 3x. Ahora, como nos pedían el vector x en función de a y b, simplemente el 3 lo mandamos a dividir y quedaría que el vector x es igual a 1/3 de a más b. Esta sería nuestra respuesta. Muy bien, esto lo encontramos en la alternativa D, 1/3 de a más b. Vamos con la siguiente pregunta. Problema número 18 nos dice: la figura muestra los puntos a y b, determine el módulo del vector componente z en metros del vector unitario de la suma de los vectores a y b. Bien, vemos a los vectores a y b cuyos orígenes no comienzan en el origen de coordenadas, que es lo habitual en los vectores, ¿no? Y si este es el caso, entonces lo que debemos hacer es que cada vector siempre, como vimos en la teoría, es el punto de su extremo menos el punto de su origen. En el caso del vector a sería el punto b menos el punto a. No vayan a pensar que estos son módulos, simplemente estoy diciendo que el vector a es el punto b menos el punto a. Entonces, ¿cómo quedaría esto? El punto b, observemos, sus coordenadas
coordenadas. En X vemos que tiene un valor de 1, en Y observamos que tiene un valor de 3 y en Z, como no tiene altura, sería 0. Luego menos el punto A. El punto A vemos que en X tiene una distancia de 2, en Y no tiene ningún valor, vendría a ser 0, y el punto A sí tiene una altura que sería 2, eso vendría a ser el valor de Z. Entonces llegamos a que el vector A va a ser igual a, restemos los puntos, 1 menos 2 sería menos 1, 3 menos 0, 3, y 0 menos 2, menos 2. Ya tenemos a nuestro vector A. Del mismo modo vamos a trabajar el vector B. Entonces será, para el vector B observamos que su punto final nuevamente, al igual que A, es B, pero en este caso su origen está en el punto C. Entonces sería el punto B menos el punto C. El punto B ya sabemos que es 1,3,0 menos el punto C. Observamos que en X no tiene valor, sería 0. En Y tiene un valor de 3 y en Z vemos que tiene una altura de 2 metros, ya que esta altura también se traslada aquí y de igual manera por ser un rectángulo a aquí. Entonces aquí es 2. Operamos para obtener al vector B y decimos que el vector B va a ser igual a 1 menos 0 es 1, 3 menos 3 es 0 y 0 menos 2 es menos 2. De esta manera. Muy bien, ya obtenido a los vectores A y B, lo que vamos a proceder ahora es determinar la suma de los vectores para luego sacarle el unitario. Entonces sería A más B vendría a ser igual a menos 1 más 1 nos da 0, 3 más 0 nos da 3 y menos 2 nos da menos 4. Esto vendría a ser el vector A más B. Luego, ¿cómo sacamos un vector unitario? ¿Cuál es la definición de vector unitario? Por definición, sabemos que todo vector unitario es todo aquel vector cuyo módulo es 1. Y por regla matemática se determina como el vector, que en este caso sería A más B, entre el módulo de ese mismo vector. Es decir, el módulo de A más B. El vector A más B ya lo tenemos. Nos faltaría determinar su módulo, el cual también está prácticamente a simple vista. Entonces por acá tenemos que el módulo del vector A más B vendría a ser, es como sacarle Pitágoras a las tres componentes, es decir, raíz de 0 al cuadrado más 3 al cuadrado y la última componente es menos 4 también al cuadrado, y esto nos va a dar 5. ¿Cierto? Muy bien, entonces simplemente vamos a reemplazar. A más B es 0,3, menos 4 entre 5. Muy bien, entonces el vector unitario vendría a ser 0 entre 5, 0, 3 entre 5 en decimal 0,6 y menos 4 entre 5 nos vendría a dar menos 0,8. Como ya tenemos el unitario, nos piden la componente z de este vector unitario. Es más, ya que tenemos el vector unitario, necesitamos el módulo del vector componente z. El componente z es menos 0,8, pero en módulo, vamos a ponerlo así, la componente z del vector unitario en módulo vendría a ser 0,8. Esta vendría a ser la respuesta. Eso lo encontramos en la alternativa D, 0,8. Vamos con la siguiente pregunta. Problema número 19. Si llamamos U1 al vector unitario de la suma A más B y U2 al vector unitario de la diferencia A menos B, determine la diferencia U1 menos U2, sabiendo que el módulo de A es igual al módulo de B. Vamos a partir justamente de este dato. El módulo de A es igual al módulo de B. Entonces, si los módulos son iguales, es decir, este es como A y este también su módulo es A, debido a que son iguales, el vector suma va a ser un vector que vendría a ser bisectriz. Eso es solo si los módulos son iguales, ¿no? Entonces este vector de color rojo va a ser el vector A más B. Lo voy a hacer un poco más geométrico, ya que me parece la forma más rápida. Bien, entonces afirmamos por aquí que debido a que los módulos son iguales, este ángulo es igual a este otro ángulo. Bien, bueno, si todo ese ángulo mide 30, entonces mediría 15 y por aquí también 15. Ahora, el objetivo de hacerlo geométrico es para darnos cuenta de lo siguiente.
Fíjate que la dirección de todo ese ángulo, la dirección del vector a más b vendría a ser 45 grados. Entonces, si hablamos de un vector unitario en esta dirección, es decir, en la dirección a más b, es ya un vector bastante conocido. Es decir, proyectado en X vendría a ser coseno de 45 y proyectado en J, es decir, en el eje Y, seno de 45. Es decir, vamos a poner así de manera directa, y esto debido al ángulo de 45 grados es que el unitario de A más B, el cual el enunciado dice que llamaremos U1, va a ser igual a coseno de 45i más seno de 45j. De esta manera. Muy bien, algo muy parecido vamos a hacer con A menos B. ¿Cómo será el vector A menos B? El vector A menos B va a ser de la siguiente manera. Según nuestra teoría, el vector A menos B vendría a ser de esta forma. Lo vamos a hacer nuevamente de color azul. Bien, ahora para determinar su dirección, para hacer algo muy parecido a lo que hicimos con U1, vamos a proyectar las siguientes líneas. Vamos a trazar esta línea horizontal, más que nada con el objetivo de determinar el ángulo. Entonces observamos que este ángulo de 30 grados se traslada aquí. Luego, debido a los dos ángulos 15 que están al medio, todo mediría 30. Ahora, como también los módulos son iguales, estamos frente a un triángulo isósceles. Entonces, esto de aquí mediría 75 grados y al otro lado también 75 grados. Pero vamos simplemente a completar 45 grados. Entonces, también observamos un ángulo de 45 grados y nosotros necesitamos el unitario en la dirección de A menos B, en esta dirección. Recuerda que este vector de azul dijimos que sería el vector A menos B. Este vector de azul más pequeño vendría a ser su unitario y vemos que tiene un ángulo de 45 grados, pero fíjate que tiene hacia el eje X vendría a ser negativo, pero hacia el eje Y vendría a ser positivo. Entonces pondremos lo siguiente, que el vector unitario 2 va a ser igual a, como está hacia la izquierda del eje X, este vendría a ser menos coseno de 45 en Y, pero en Y sí tiene hacia arriba, entonces sería más seno de 45 en J. Muy bien, entonces finalmente vamos a tener que U1 menos U2, que es lo que nos piden, va a ser igual. Sería simplemente restar esto, así. Y tendríamos coseno de 45 menos coseno de 45 sería 2 coseno de 45 en Y. Y en J, seno de 45 menos seno de 45 se hace 0, es decir, en J se elimina. También, como sabemos, coseno de 45 es raíz de 2 entre 2 y multiplicado por 2 nos va a dar que U1 menos U2 va a ser igual a raíz de 2 y esta sería la respuesta. Y lo tenemos en la alternativa B, raíz de 2 y esa es la respuesta. Vamos con el siguiente problema. Muy bien, vamos con el problema número 20 que dice lo siguiente. En la figura los cuadrados son del lado A, entonces la resultante de los vectores mostrados es... Bien, aquí observamos el vector A, B, C, D, E, F y G. Observamos en total 7 vectores, entonces la resultante va a ser la suma de esos 7 vectores de la siguiente manera. La resultante va a ser igual a más B más C más D más E más F y más G. Y también vamos a trabajarlos todos de manera conveniente, es decir, concentrémonos primero en los vectores A, G y F. Fíjate que los vectores A, G y F forman un polígono cerrado. Entonces, la suma vectorial de A, F y G por formar un polígono cerrado, eso va a ser igual a 0. Muy bien, ahora vamos a trasladar convenientemente el vector B a este lado. Fíjate que encaja justo un cuadrado horizontal y 3 verticales. Ahora concentrémonos en los vectores E, D y este vector B que ha sido trasladado. Ojo que ya no observamos a él ya que ha sido trasladado aquí. Este es el vector B. La pregunta es, ¿cuánto será la resultante de los vectores E, D y B? Entonces observamos que gráficamente vendría a ser este vector, este nuevo vector que estoy marcando de rojo. Ahora, como tiene un tamaño de 4 cuadrados y está en la dirección X,
esa resultante vendría a ser 4A unitario I. Entonces marcamos así: E más D más B, E más D más B nos da un 4A unitario I, de esta manera. Y finalmente el último vector que sobrevivió es el vector C, y vemos que tiene un tamaño de 2 cuadrados hacia la izquierda. Entonces vendría a ser 2A, ya que es 2 cuadrados y cada cuadrado mide A, pero como está hacia la izquierda sería menos I. Finalmente, desarrollando esos tres vectores, obtenemos que la resultante es 2 veces A unitario I. Esta sería la respuesta. Muy bien, y lo encontramos en la alternativa B, 2AI. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, vamos con el problema número 21, que dice lo siguiente. Determina el vector unitario correspondiente al vector resultante del sistema de vectores mostrados en el paralelepípedo. Vamos a ponerle nombre a nuestros vectores. A este le vamos a llamar el vector A. Este que está en el plano XY le vamos a llamar el vector B. Y por último, a este vector le vamos a llamar el vector C. En un problema anterior vimos que cuando el vector no tenía su origen en el origen de coordenadas, restábamos sus puntos, es decir, el punto del extremo menos el punto de origen. En este caso, para el vector A restaríamos este punto menos este punto. Incluso lo podemos hacer directamente de la siguiente manera: el vector A vendría a ser menos 3,0,5. En el caso del vector B, sí observamos que tiene su origen en el origen de coordenadas. Entonces tendríamos que en X mide 3 y en Y mide 4. En Z no tenemos nada. Entonces el vector B va a ser igual a 3,4,0. Muy bien, finalmente el vector C, convenientemente vamos a hacer un traslado. Es decir, este vector C encaja justo en este lado del paralelepípedo. Y si te das cuenta, estaría sobre el eje X y su módulo sería 3. Es decir, el vector C pondríamos como 3,0,0. Ahora necesitamos hallar el vector resultante para luego determinar su unitario. El vector resultante lo vamos a obtener simplemente sumando en este sentido, y decimos A más B más C va a ser igual a R. Y por este lado tendríamos menos 3 más 3 más 3 sería 3, 0 más 4 más 0 sería 4 y 5 más 0 más 0, 5. Ya tenemos al vector resultante y lo que nos faltaría sería su módulo, pero ya sabemos que el módulo es como sacarle Pitágoras a las componentes. En este caso sería 3 al cuadrado, la primera componente, la segunda componente 4 al cuadrado y la tercera componente 5 también al cuadrado. Entonces, el unitario va a ser por definición el vector dividido entre su módulo. El vector es la resultante 3,4,5. 3 al cuadrado es 9, más 16, 25, más 25, 50. Raíz de 50. Eso, extrayendo un factor, sería 5 raíz de 2. Entonces aquí pondremos 5 raíz de 2. Luego, acomodando y racionalizando, es decir, multiplicando raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo, tendríamos raíz de 2 entre 10 multiplicado por 3i más 4j y más 5k, ya que i, j y k son los unitarios de las coordenadas x, y, z. Esta sería nuestra respuesta, el cual encontramos en la alternativa D. Vamos con el siguiente problema. Muy bien, vamos con el problema número 22, que dice: determina el vector resultante en unidades, en U, del conjunto de vectores mostrados. Si el módulo de P es 10 raíz de 2 y el módulo de Q es 10 raíz de 2 también. Bien, antes de determinar a los vectores P y Q, vamos a determinar los segmentos que los contienen. Es más, los vectores que los contienen. También vamos a ponerle nombre a los puntos. Por ejemplo, a este punto le vamos a llamar A este le vamos a llamar B, a este de aquí C, D y E. Recuerda que aquí está el origen de coordenadas. Muy bien. Entonces vamos a determinar primero el vector BD, que vendría a ser paralelo, incluso colineal al vector P, que es el que nos interesa. De igual manera, vamos a determinar el vector CE. Vendría a ser colineal con el vector Q. Entonces planteamos de la siguiente manera:
Vamos primero a determinar el vector BD. En nuestra teoría también vimos que el vector de color rojo que yo he puesto y que va desde el punto B hasta el punto D lo podemos denotar así, utilizando sus puntos. El vector BD de esta manera. Entonces el punto final es el punto D, el cual sería 0,0,5. Esas son las coordenadas del punto D. 0,0,5. Menos el punto B, que vendría a ser el origen, y ese está en 3,4,0. Muy bien, desarrollando obtendríamos que el vector BD sería menos 3, menos 4 y 5. Ahora, si nosotros desarrollamos su módulo, el módulo del vector BD vendría a ser igual a 5 raíz de 2. Ahora, analicemos. El vector BD tiene un módulo de 5 raíz de 2. Nuestro vector P tiene un módulo de 10 raíz de 2. Eso significa que nuestro vector P es el doble del vector BD. Entonces, directamente podemos decir que el vector P es 2 veces el vector BD, ya que tienen la misma dirección y P es el doble en módulo que el vector BD. Entonces, el vector P va a ser menos 6, menos 8 y 10, de esta manera. Entonces algo muy parecido vamos a hacer con el vector CE y el vector Q. Entonces decimos, el vector CE va a ser igual, como veníamos haciendo en problemas anteriores, el punto final, que vendría a ser el punto E y cuyas coordenadas vendrían a ser 3,0,5, menos el punto inicial C, que vendría a ser 0,4,0. Muy bien, luego tenemos que el vector CE va a ser igual a 3, menos 4,5. Te das cuenta, es muy parecido al anterior. Si bien es cierto los vectores BD y CE no son iguales, lo que sí van a ser iguales son sus módulos. Al momento de sacar Pitágoras a esas componentes, pues también vamos a obtener 5 raíz de 2. El módulo del vector CE será 5 raíz de 2. Y observamos que nos dijeron que Q es 10 raíz de 2. Significa que es el doble de este vector. Entonces afirmamos que el vector Q va a ser 2 veces el vector CE. Entonces si duplicamos el vector CE tenemos 6, menos 8, 10. Muy bien, entonces finalmente nos piden determinar el vector resultante del conjunto de vectores mostrados, es decir, los vectores P y Q. Entonces decimos por acá, la suma de P más Q simplemente sería sumar este vector con este vector. Entonces tenemos menos 6 más 6, 0, menos 8 menos 8, menos 16 y 10 más 10 es 20. Llevándolo a vectores unitarios, esto sería menos 16i más 20k. Esta sería la respuesta y efectivamente no habría clave. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, vamos con el problema número 23, que dice lo siguiente. En la figura que se muestra, si el módulo de A es 24 y el módulo de A menos C es mínimo, determine el vector unitario de A menos C. Bien, bueno, primero vamos a trazar el vector A menos C, que vendría a ser de esta manera. Este vector de color rojo que acabamos de dibujar vendría a ser el vector A menos C. Muy bien, cuando tenemos un vector diferencia de esta manera, se cumple que si este va a ser mínimo, este ángulo debe ser 90 grados. Eso siempre se cumple cuando el vector diferencia es mínimo y siempre y cuando el ángulo entre los vectores sea cualquier valor entre 0 y 90 sin que sea 0 y 90 grados. Muy bien, entonces se ha formado un triángulo rectángulo notable, es decir, el módulo de A sabemos que es 24, entonces el módulo de A menos C vendría a ser 12. Muy bien, entonces como hicimos en un problema anterior, vamos a determinar el ángulo, es decir, la dirección del vector A menos C, y de esa manera podremos saber su unitario. Para ello haremos los siguientes trazos. Vamos a trazar esta línea perpendicular de esta manera y otra línea horizontal de esta manera. Muy bien, ahora trabajemos ángulos. Fíjate que todo este ángulo vendría a ser 45. Este ángulo es de 90. Entonces este ángulo vendría a ser también de 45 grados. Luego, debido a los 90 grados que tenemos ahí de color verde, este nuevo ángulo gris vendría a ser también 45 grados. Y finalmente, como las dos líneas que son perpendiculares son mutuamente perpendiculares, entonces este ángulo también es de 45 grados.
grados. Entonces fíjate que ya sabemos qué dirección tiene el vector a menos c. Ahora, si proyectamos hacia x y hacia y, observamos que tiene una componente en el eje x y otra componente en el eje y positivo también. Entonces el vector unitario a menos c va a ser coseno de 45 y más seno de 45 j. Finalmente esto va a ser igual a raíz de 2 sobre 2 en i más raíz de 2 sobre 2j. Esta sería nuestra respuesta, el cual sería la alternativa B, raíz de 2i más raíz de 2. Vamos con el siguiente problema. Muy bien, vamos con el problema número 24 que dice: calcula el vector unitario de S igual a P más Q en términos de los vectores unitarios UA y UB. Muy bien, en primera instancia determinemos a los vectores P y Q en función de los vectores unitarios UA y UB. Observamos que para el vector P horizontalmente tiene un cuadrado, un lado, y eso coincide con UB. Y también observamos que verticalmente tiene dos cuadrados y eso coincide con UA pero en sentido contrario. Dibujemos. El vector P horizontalmente tiene esto y verticalmente tiene esto de aquí. Entonces colocamos que coincide con UB y esto vendría a ser menos 2UA. De esta manera vamos colocando aquí al lado derecho que el vector P es menos 2UA más UB. Algo similar haremos con el vector Q. Observamos que horizontalmente tiene a este vector y verticalmente tiene a este otro vector. Muy bien, entonces vemos que horizontalmente coincide con V pero del triple de tamaño, entonces sería 3V, y verticalmente coincide con UA pero el triple de tamaño, entonces esto sería 3UA. Al lado derecho ponemos que el vector Q es igual a 3UA más 3V, de esta manera. Luego vamos a sumarlos ya que necesitamos al vector S, el cual vendría a ser la suma de ellos dos. Entonces sería UA unitario A y 4 veces unitario B. Muy bien, ya tenemos al vector S y luego nos faltaría su módulo. Para ello vamos a dibujar a los vectores UA, que tiene más o menos esta dirección, y el vector 4UB, que sería en esta dirección. Vamos a reacomodar a estos vectores de esta manera. Este es UA y este de aquí vendría a ser 4 veces V. Ahora, en cuanto a los módulos, este vendría a ser 1 y este vendría a ser 4. Ahora, el otro detalle es que el ángulo entre ellos vendría a ser, ya que aquí tenemos 45 grados según este ángulo, aquí vendría a ser 135 grados. Entonces con estos valores 1, 4 y 135 determinaremos el módulo del vector S, que sería S al cuadrado igual a 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 veces 1 por 4 por el coseno de 135. Entonces S al cuadrado será igual a 1 más 16, 17 más. Recuerda que coseno de 135 es menos raíz de 2 sobre 2, por 2 sería menos raíz de 2, por 1 por 4 menos 4 raíz de 2. Necesitamos determinar el decimal, es decir, el módulo de S. Entonces, usando la calculadora, el módulo de S nos sale 3,37 aproximadamente. Finalmente, lo que nos piden aquí es el unitario para el vector S, el cual por definición sería el vector S, que ya lo tenemos, entre el módulo de S, que también ya lo tenemos, y sería el unitario en A más 4 veces el unitario en B dividido entre 3,37. Esto nos va a dar aproximadamente 0,29 unitario A más 1,19 unitario B. Esta sería la respuesta y la tenemos en la alternativa C. Vamos con el siguiente problema.
Muy bien, vamos con el problema número 25. Dice, dado los vectores A, 3i más 4j más 5k y B, 2j más 3k, calcule A producto vectorial B, producto escalar A más B, producto escalar A menos B. Veamos la solución. Primero dibujemos en general a los vectores A y B, los cuales por definición general, pues dos vectores determinan un plano. Luego, cuando hacemos el producto vectorial es para determinar un vector que sea perpendicular a los dos vectores originales. De esta manera, entonces representativamente, si a este vector le llamamos A, y a este vector le llamamos B, y este vector sería A por B, se cumple que este vector A por B es perpendicular a ambos vectores. Y su módulo siempre coincide con el área del paralelogramo que se forma con la M. También se cumple que este vector A por B es perpendicular a sus vectores originales A y B. Entonces es perpendicular a B y es perpendicular al vector A. Recordemos también la definición de producto escalar, que dice que si yo tengo un vector M multiplicado escalarmente con otro vector N, se dice que esto es igual al módulo de M por el módulo de N y el coseno del ángulo que ellos forman. Ahora, en el primer desarrollo tenemos el vector A por B multiplicado escalarmente con A. Fíjate que si nos concentramos que A por B y A tienen un ángulo de 90 grados entre ellos, al momento de multiplicarlos escalarmente, el ángulo entre ellos es 90. Y recuerda que el coseno de 90 siempre es 0. Entonces, este primer desarrollo vendría a ser 0. Le llamamos expresión E. La expresión E estaría quedando así: 0 más. Aquí nosotros podemos aplicar diferencia de cuadrados, ya que es un producto escalar y el producto escalar es conmutativo. Entonces aquí vamos a tener el vector A al cuadrado menos el vector B al cuadrado. También hay otra propiedad que nos dice, y por una de las definiciones de producto escalar, es que si yo tengo un vector elevado al cuadrado, es lo mismo decir que su módulo elevado al cuadrado. Entonces decimos por aquí, la expresión E sería el módulo de A al cuadrado menos el módulo de B al cuadrado. Ahora analicemos al vector A. De hecho es también un viejo conocido. Si le sacamos el módulo al vector A sería de la siguiente manera: el módulo del vector A igual a raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. 9 más 16 más 25 nos da 50. Eso significa que el módulo del vector A es raíz de 50. Entonces aquí la expresión E será raíz de 50 al cuadrado menos, vamos a hacer lo mismo para el módulo del vector B. En este caso el vector B no tiene componente en X, solo sería en Y y en Z. Entonces el módulo del vector B va a ser la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso nos va a dar raíz de 13. Entonces aquí tendríamos que el módulo de B al cuadrado sería raíz de 13 al cuadrado. Muy bien, operando esto tendríamos 50 menos 13, 37. Sería la alternativa B, 37. Vamos con el siguiente problema. Problema número 26 dice, dos vectores A y B forman un ángulo de 60 grados y el módulo de B es el doble del módulo de A. Calcule el ángulo que forma el vector diferencia B menos A con el vector B. Muy bien, vamos a graficar a los dos vectores A y B. Vamos a poner que este sea el vector A y de igual manera por acá el vector B. Muy bien, si llamamos al módulo del vector A como A y debido a que el módulo del vector B es el doble del módulo de A, aquí pondremos 2A. También nos indica que el ángulo entre ellos vendría a ser de 60 grados. De esta manera. Ahora, el vector B menos A vendría a ser este vector. Y hay un detalle con esto. Si te das cuenta, esto es A, 2A y 60. Se demuestra que esto es 90 grados. Por lo tanto, el módulo de B menos A vendría a ser A raíz de 3. Bien, nos piden el ángulo que forma el vector diferencia B menos A con el vector B. El ángulo formado por el vector diferencia B menos A con el vector
vector b vendría a ser este ángulo que voy a llamar θ. Y observamos que el coseno del ángulo θ, que de hecho se demuestra también que vendría a ser 30 grados, pero usando el triángulo el coseno vendría a ser a raíz de 3 entre 2a. Eliminamos las a's y obtenemos que el coseno del ángulo θ sería raíz de 3 sobre 2. Finalmente el ángulo θ sería igual. El coseno pasa al otro lado como arco coseno o coseno a la menos 1, que es lo mismo, de raíz de 3 sobre 2. Y esta vendría a ser la respuesta, la cual encontramos en la alternativa D, coseno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. Esa es la respuesta. Vamos con el siguiente problema. Muy bien, vamos con el problema número 27 que dice: dado los vectores a y b mostrados en la figura, tal que el módulo de a es b y 2 veces el módulo de b es igual a b, determine el producto escalar de a y b y el producto vectorial de a por b. Muy bien, determinaremos parte por parte y decimos, fíjate que debido a que esto es 135 y esto 45, ambos suman 180. Esto quiere decir que b es paralelo al eje x. Entonces vamos a traer al vector b justo aquí en el eje x. Entonces ya no jugamos con este vector, sino con el que está aquí abajo, el vector b, y nos dijeron que el doble de su módulo era igual a b, y es decir, el módulo del vector b es b minúscula entre 2. Recuerda que el módulo de a también nos dijeron que era b minúscula. Bien, entonces para el producto escalar no necesitamos hacer mucho, ya que el producto escalar de a y b se da por el módulo de a, que en este caso es b, el módulo de b, que es b minúscula entre 2, y el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores, que sería 45 grados. De esta manera, luego obtenemos que el producto escalar de a y b nos resulta b cuadrado entre 2, y recordar que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces el producto escalar nos está saliendo b cuadrado raíz de 2 entre 4. Muy bien, ahora determinemos el producto vectorial de a y b. Pero para ello vamos a expresar vectorialmente a los vectores a y b. En el caso del vector a, y debido a que tenemos su módulo igual a b, este se proyecta tanto en el eje x como en el eje y de la siguiente manera. Aquí trazamos una perpendicular y por este lado otra vertical. Y observamos que debido al ángulo de 45 grados, la proyección en el eje x vendría a ser b coseno de 45 unitario y más b seno de 45 unitario j. Muy bien, en el caso del vector b no hay mucho inconveniente, ya que este está sobre el eje x, su módulo es b medios, entonces simplemente decimos b medios. Y para el producto vectorial recomiendo operar y recordar este esquema. Vamos a colocar por aquí a los vectores unitarios i, j y k, pero los vamos a considerar en producto vectorial. Si hacemos o tenemos i por j, eso nos da k. J por k nos da i. Y k por i nos da j. Si fuese al revés sería negativo. Es decir, por ejemplo, j por i menos k. I por k menos j. K por j menos i. Si son iguales, es decir, i por i nos da como resultado el vector 0. De igual modo, j por j, producto vectorial, nos da 0 y k por k también. Entonces, para determinar el producto vectorial de a y b, haremos distributivo. B coseno de 45 i por b medios i, eso es 0. Luego tenemos b seno de 45. Es decir, b raíz de 2 sobre 2, ya que seno de 45 es eso, raíz de 2 sobre 2, multiplicado con b medios, y multiplicando vectorialmente j por i, eso nos da menos k. De esta manera, desarrollando, obtenemos menos b cuadrado raíz de 2 entre 4k. Muy bien, finalmente nos piden el producto escalar, que ya lo tenemos, multiplicado por el producto vectorial, que también ya lo tenemos,
tenemos simplemente será reemplazar los dos resultados, es decir, b cuadrado raíz de 2 sobre 4 y menos b cuadrado raíz de 2 sobre 4k. Reemplacemos b cuadrado raíz de 2 sobre 4 por menos, ese menos lo voy a poner aquí adelante, lo mismo, b cuadrado raíz de 2 entre 4 y el vector unitario k. Finalmente, desarrollando esto, obtenemos menos b cuarta, ya que b cuadrado por b cuadrado es b cuarta, por raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4, es decir 2 entre 4 por 4 que nos da 16, vector unitario k. Muy bien, la respuesta final sería menos b cuarta entre 8 vector unitario k. Esa sería la respuesta y la tenemos en la alternativa C. Vamos con la última pregunta de vectores. Muy bien, y finalmente vamos con el problema número 28 que dice: sean los vectores a, b y c, determine el vector f que es igual a c menos 3b, todo vectorialmente con 2a. En esta ocasión el dibujo no ayuda mucho, pero se puede visualizar un poco. Vamos a decir que el vector a apunta hacia allá, el vector b y el vector c. Si consideramos de esta manera, nos daremos cuenta que en ese caso sí habrá claro. A ver, expresemos primero al vector c según lo que acabamos de hacer. Entonces el vector c será 4i menos j. Luego el vector b vendría a ser 2i más j. Ahora, de aquí nomás podemos ir determinando el vector 3b, que sería 6i más 3j. Muy bien, entonces de aquí ya podemos ir determinando el vector c menos el vector 3b, lo cual sería 4i menos 6i sería menos 2i, menos j menos 3j menos 4j. De esta manera. De igual modo vamos a determinar al vector a para luego obtener el vector 2a, que es el que nos interesa. Según la gráfica, el vector a va a ser igual a menos 2i más 3j. Entonces de aquí podemos deducir el vector 2a como menos 4i más 6j. Ahora sí estamos listos para determinar lo que nos pide, que sería c menos 3b multiplicado vectorialmente con 2a. Reemplacemos c menos 3b nos salió menos 2i menos 4j. Lo vamos a copiar, menos 2i menos 4j multiplicado vectorialmente con 2a, el cual también ya obtuvimos, que sería menos 4i más 6j. Vamos a aplicar distributiva, pero recordando siempre el producto vectorial de los vectores unitarios, que son i por j nos da k, j por k nos da i y k por i nos da j. Si es al revés, se considera negativo. Y si son iguales, como por ejemplo unitario i multiplicado vectorialmente con el unitario i, eso nos da el vector 0. Muy bien, apliquemos nuestra distributiva. Menos 2i por menos 4i, 0. Menos 2i más 6j sería, en primer lugar, menos 2 por 6 es menos 12. Luego i por j, eso es k. Luego el siguiente, menos 4j por menos 4i. En primer lugar, menos 4 por menos 4 es 16 positivo, pero j por i es menos k. Entonces aquí decimos que es menos 16k. Y finalmente menos 4j por 6j, pues eso va a ser 0 porque j por j es 0. Menos 12 menos 16k nos va a dar menos 28k. De esta manera, la alternativa sería la alternativa. Muy bien chicos, hemos culminado esta parte de vectores de la práctica de la CEPRE-UNI 2024-1. Espero que esto haya sido de provecho y comparte para hacer más de estos videos. Hasta entonces.